noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 30 de julio del año 2025, terminando el séptimo mes. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, les decía, terminando ya el séptimo mes de este año. Increíblemente, el tiempo pasa, pero siguen siendo las mismas 24 horas. Hoy quiero tocar algo que es importante. Cuando uno ve todo lo que sucede alrededor de nuestro ambiente de trabajo, de estudio, la vida social, la política y todo lo que existe. Se pregunta muchas veces, ¿y qué debo hacer yo para que las cosas mejoren? Obviamente que hay muchas cosas que tú no puedes hacer porque estás fuera de tu alcance. De ahí lo que yo siempre repito, aunque parezca un disco rayado, depende de mí o no depende de mí. Una de las cosas que hemos visto, estamos viendo con mucha frecuencia, es lo que se refiere a la perdóneme, a procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es dejar para después lo que tienes que hacer hoy. Es decir, posponer. Y muchas veces, cuando ustedes hacen su análisis del día, ya empiezan por decir, ¿por qué el tiempo no me alcanzó y no hice tal o cual cosa? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiera hecho? Tienes que tener en cuenta algo. El tiempo del día 100% depende de ti. Y si tú no logras hacer algo hoy día, es o porque te faltó tiempo, o porque te entretuviste en algo, o porque sencillamente no planificaste adecuadamente el tiempo que te iba a tomar. Pero a veces estamos acostumbrados a ofrecer cosas para cierto tiempo y eso no siempre funciona. Todos hemos sido desordenados y somos desordenados en la vida. Y yo creo que el desorden y poner, posponer las decisiones es parte del ser humano. En algunos casos es justificable, es decir, si yo estoy en un tipo de reunión y veo que el ambiente no es el adecuado, mejor no lanzo lo que pensaba lanzar porque eso puede traer mayores problemas. Procrastinar entonces quiere decir acumular trabajo para más adelante. El éxito es que es inmediato, que es mediato y que es más a largo plazo. Siempre partiendo de una premisa. Este es el único día que tengo hoy. Este día que estamos concluyendo es el único día que he tenido y que me faltan unas horas para que termine. Ah, mañana será otro día. Sí, mañana será otro día. Sí, si es que amanecemos. Ahí está el detalle, decía una película de Cantinflas muy cómica de los años 70, 60, 70. Es realmente Procrastinar es realmente un problema serio porque podría traer graves consecuencias. Tu salud. Debo ir al cardiólogo, pero lo voy a dejar para mañana. O manejo la agenda. No, va a ser para el 15 de agosto.
es tu salud. ¿Qué tan importante es tu salud para ti? Es que tengo presentación de la reunión de presupuesto de la empresa y eso es muy importante. Pero ¿qué pasaría si tú ya no estás y la empresa sigue? Entonces empezamos a buscar pretextos y a tomar valores, darle valores a cosas que realmente no tienen la importancia. Tú crees que tienes todo bajo control, que todo va a funcionar como tú quieres, pero recuerda algo, los seres humanos somos distintos. Tenemos en nuestra vida diferentes prioridades, unos económicas, otros de salud, otros de trabajo, otros de... O sea, hay mil posibilidades. Y el hecho de que cada uno tenga prioridades distintas hace que a ratos nos alineemos. Hay algo que las empresas se vivía y se sigue viviendo, que es ese síndrome de reuniones. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Y cómo se puede corregir eso? Sí, es fácil, no es difícil. Implica algo de sacrificio, como todo en la vida. Yo recuerdo que decidimos que las reuniones de trabajo iban a ser muy temprano en la mañana, incluyendo desayuno. Y a veces empezábamos a las 7, a veces un poco antes. Porque a las 9, que era la hora que ya se abrían las puertas y empezábamos a tener clientes, entonces todos habíamos pasado la reunión, aparte de habernos tomado un buen desayuno. Y las cosas y la productividad mejoró mucho. La productividad mejoró cualquier cantidad. ¿Y qué ves que no hay, que hay mejoras en la productividad? Que ya no recibes tú como gerente, como director, como presidente, o como sea, ya no recibes esa. Siempre están reunidos y no definen nada. Hay culturas en algunas instituciones, lamentablemente, que a mí me tocó en una. Llegué, estuve haciendo cola y al momento en que me toca a mí, lamentablemente eran las 12:30. Y la señorita que estaba del otro lado del mostrador me dijo, lo lamento mucho, señor, pero es mi hora de almuerzo. Y yo me puse a pensar para mí, y no es también la hora de almuerzo para mí. Sin embargo, yo tengo que estar esperando que ella vaya, almuerce, haga la siesta, regrese y me atienda. Pero si yo me iba, perdía la posibilidad de ser el primero en la tarde, pero yo no había almorzado. Entonces, cuando esperé una hora, regresó la señorita muy amablemente. Hizo gracias por su espera. ¿En qué lo puedo servir? Para que me dé una respuesta. Es que eso no es en este departamento. Señorita, pero acá me han mandado. No, eso no es. Vaya. Entonces yo digo, y les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale su tiempo? ¿Alguien puede determinar el costo de su tiempo? Y usted mismo sabe el costo de su tiempo. Entonces, cuando tengo que hacer esos trámites, ¿qué es lo que digo? No, no voy ahora, voy a hacerlo, a programarlo para más adelante. Pero resulta que el documento o el trámite se me vence. Entonces tengo que ir sí o sí. ¿Cuál es ese el hecho de haber dejado las cosas para el último? Entonces sí, estoy mal genio porque no me atienden, porque se cierra. Ya cuando llegué, ya no atienden más porque llegó la hora de salida. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es mío. ¿Quién lo genera? Yo mismo. Eh, por ejemplo, matricular el vehículo. Uno sabe que los meses de enero a diciembre tocan los números de placas, los terminales de las placas.
Y siempre esperamos el último día del mes que nos toca. ¿Qué estamos haciendo? Procrastinando. Dejar para más tarde lo importante. Y ahí viene ese sentir y decir qué es lo qué es lo importante y qué es lo urgente. Depende de cada uno de nosotros. Enfrentarnos a las dificultades muchas veces depende, o la mayoría de veces depende de nosotros. Buscamos el ambiente para que se presenten las dificultades. A veces también siendo perfeccionistas, porque sabiendo que las personas que están a mi alrededor o que están yendo conmigo o han ido a hacer el mismo trámite que yo, no son perfeccionistas, es decir, están sufriendo las consecuencias de en lo único que hemos coincidido con ellos, en llegar tarde al día que correspondía. Siempre tenemos miedo de lo desconocido y cuando nos cierran la puerta, nos bajan la ventanilla y es hora del almuerzo o es hora de la salida, tratamos de que la persona que está atrás nos entienda que nosotros hemos estado parados mucho tiempo para poder tener una solución. Ella puede decir, pero yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Sí, y el que está del otro lado también. Tiene que trabajar para llevar el pan a su casa, pero no puede salir porque no tiene permiso o porque tiene que trabajar o quién sabe, cualquier excusa que haya. Tengo miedo de enfrentar a esas situaciones y muchas veces salgo con el genio, con el hígado revuelto, como se dice. ¿Para qué? Para el día siguiente nuevamente ir y me van a decir es que ya se le venció ayer. Y después de que hice tanta cola, se le venció ayer. No dejemos para el último, no dejemos para el final. Confiemos siempre en nosotros. Tengamos un nivel de motivación, una alta calidad en nuestras decisiones. No dejemos para mañana lo que debemos hacer hoy. Hay muchas cosas que han quedado en el pasado de impactos que nos pudieron haber sucedido, que los causamos nosotros. Siempre yo digo, cuando tú señalas a alguien, hay tres dedos que te señalan a ti. Entonces deberías empezar por señalarte a ti y ver cuáles son las posibles malas consecuencias de no tomar una decisión cuando se debe y no cuando es tarde para tomarla. A veces eso nos produce un malestar emocional, nos descuadra totalmente, nos hace cambiar nuestras prioridades, nos hace quitar la autoestima que tenemos. Pero, ¿quién es culpable? ¿La persona que está en el mostrador atrás o yo? Entonces, si tú quieres hacer algo, tómalo con calma, hazlo con la debida anticipación. Y cuando te toque, mira cómo la gente se llena. Pero es que hay que verlo. Toda la gente deja las cosas para última hora. Y nos ponemos mal genios porque no alcanzamos. Pero el problema es el mío. Queridos hermanos, corrijamos eso. Es parte de nuestra cultura. Eliminemos eso de nuestra mente. Seamos exigentes con nosotros mismos. Pongámonos motivaciones para llegar a tiempo a las cosas. Aquí se habla de la hora ecuatoriana. Yo recuerdo una, una cuestión muy importante que me tocó vivir en Ambato. Yo iba a dar una charla en un auditorio en Ambato. Un auditorio que era para 120 personas más o menos. Y estaba todo ocupado, según me dijeron, porque eran padres de familia de un colegio. Y casi, casi que los habían obligado a ir. Lo típico, empiezo a las 7 en punto y me dice el rector, por favor, señor, son las 7 en punto, nosotros respetamos la hora ambateña. Me quedó grabado. Delante mío habían 5 personas y empecé. Cuando terminó, había gente de pie, es decir, que fueron más de 125.
Pero cada uno llegó a la hora que le dio la gana, ¿ya? No vamos a medir si es que hubo falta de respeto, no, no, simplemente no. ¿Para qué cumplir? Lo que va a hablar ese señor a mí no me interesa, pero me obligan a ir. Desde ahí yo dije, no obliguen a las personas. Los que quieren ir van a llegar y van a llegar puntuales. Ya dicho y hecho, así es. Entonces, no esperemos que nadie nos felicite por llegar primeros o antes de la hora, sino que hagámonos respetar, porque es una cultura importante. Yo en mi vida comercial, cuando vendía, siempre estaba 15 minutos antes. Siempre he sido súper puntual toda mi vida. ¿Por qué? Porque lo aprendí de mi padre, de mi abuelo. Ellos me decían, nadie te va a estar esperando. Si tú tienes una cita, cumple con tu hora. Cuando tú cumples con tu hora, prácticamente el 90% de la venta está realizada. Y fue un gran secreto que me dieron y logré tener éxito en eso. Por lo tanto, llegar temprano no es negativo, es muy positivo, porque además andas mirando el ambiente alrededor, porque tú ves que la persona de limpieza está limpiando, empezás a fijarte en el arte que tiene para limpiar, por ejemplo, tienes la oportunidad de ver si hay flores en el escritorio, cuáles son las flores, y por último, hoy con el celular tú tomas la foto y te dicen qué es. ¿Por qué? Porque eso dice a través de las flores, los colores, la música, etcétera, cómo es la otra persona. Nosotros como seres humanos cada vez nos estamos haciendo más impersonales. Lo manejamos todo ahora a través de las pantallas. A veces el abrazo, el apretón de manos es importante. Y claro, viene el otro sentido, que es, ¿y la seguridad a dónde queda? Bueno, sí y no. Es importante si la seguridad, sí, para eso tengo que tomar mis precauciones y saber a dónde, cuándo y cómo quiero llegar. ¿Cómo poder ir eliminando esta mala costumbre? Primero es escribir el día anterior, antes de llegar a la noche, tu agenda del día siguiente. Y eso no quiere decir que estás anticipándose, no. Estás teniendo en mente que tienes unas reuniones. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que alguien me llamó, te estoy esperando. Chus, me olvidé de la reunión. Discúlpame. O por ahí sacas alguna excusa. Incluso comprometes salud de gente allegada a ti porque te olvidaste de la reunión. Entonces, si tienes mala memoria, anótalo. Y es bueno anotarlo un día antes o hacer un repaso un día antes de qué es lo que tienes. Porque eso te obligará también a que el tráfico, que en las mañanas es muy denso y pesado, a salir antes para poder llegar a tiempo. Pongamos a prueba nuestras creencias. Identifiquemos nuestros límites, identifiquemos el entorno, cuánto tiempo nos toma llegar. Algo que me dijeron a mí y me llevó mucho, me ayudó mucho, nunca hagas citas a horas exactas. Por ejemplo, estoy ahí a las 8 de la mañana. El que llega un minuto antes de las 8 llega tarde para algunas personas, porque la persona que me va a recibir valora mucho su tiempo. ¿Ya? Y si llego 5 minutos más tarde, ya llegué tarde. Entonces, a mí me tocó, siendo organizado, decirle a la persona que cuando entraba mi asistente me decía, fulano tal llegó, pero llegó 10 minutos tal. Dígale que por favor no lo puedo atender. No se resiente, el que llega tarde a veces se resiente y quiere tirarte la puerta y todo, ¿no?
Pero, a ver, tú te comprometiste. Me preguntaste a qué hora quieres que me puedes recibir, yo te di la hora. Tú aceptaste la hora. Si llegas tarde, llegaste tarde. Cada uno tiene sus límites y cada uno tiene sus creencias. Por eso es importante analizar todo el proceso. ¿Y qué me decía a mí? Las citas tienen que ser en horas especiales. Por ejemplo, a las 8:19, por favor, la reunión. ¿Alguien? ¿Por qué no 20? ¿O por qué no 15? No, 8:19. ¿Qué se logra con eso? Puntualidad. Porque si dices a las 7, estoy muy cerquita de las 7 o me pasé 5 minutitos de las 7. 8:19 es una hora rara, porque si llegas 5 minutos antes, perfecto. Y si llegas un minuto después, es tarde, porque ya son las 8:20. Entonces, son ciertos secretos que nos daban para poder tener efectividad en poder llegar a tiempo a todas las reuniones. Porque si tú te pones del otro lado, es a ti a quien te van a visitar. Y que te llegue 15, 20, 30 minutos más tarde la persona que va. ¿Cómo te sientes? Tienes todo el derecho de explotar. Entonces, no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Tú trata de ser lo más puntual posible. También tenemos que ser claros en nuestro lenguaje positivo. ¿Cómo cuando tú vas, cómo quieres que la gente te vea? ¿Te has puesto a pensar cómo quieres que la gente te vea? Te vea erguido, te vea bien afeitado, bien vestido. ¿Mm? Y no importa si el que viene es tu amigo, ¿ya? Con mayor razón, porque te conoce. Y ese respeto que se merece por la amistad que tenemos es de que estemos bien presentados para recibir y para ir también a donde me toca ir. Estas creencias, entonces, o estos consejos, son importantes en nuestra vida diaria, porque el sinsabor que me digan no te puedo recibir porque llegaste tarde, ¿no les ha pasado que pasan toda la mañana o todo el día diciendo, ¿y por qué no llegué? ¿Por qué no llegué? Echándote la culpa de todo. Y ese día se te amargó, porque empezaste mal. Es como dicen alguien que empezaste con el pie contrario. ¿Qué consecuencias negativas conlleva el tener estas creencias de dejar todo para el último? Que muchas veces vas a llegar tarde o vas o no te van a atender o no vas a conseguir lo que te esperabas conseguir. ¿Cómo puedes empezar a poner en tu vida esa práctica de la puntualidad? Cuando tú hablas de segundos, de minutos que se convierten en horas, tú sabes que tú, o sea, la persona que está esperando la cita, también está predispuesta a hablar contigo. Si eres el vendedor y él es el comprador, el que espera es el comprador, perdiste la venta de entrada. Y eso es lo que más vuelta te va a dar durante todo el día. Porque al decir no lo puedo entender porque ya pasó el tiempo, entonces perdiste la venta. Pero además incluye que estás dándole una imagen distinta a tu empresa, a ti mismo. Estás perdiendo la confianza de alguien. Eso no debemos hacer. Debemos tener claras oportunidades para nosotros, cumpliendo las reglas del juego. Y las reglas del juego son el ser puntual, ser ético, estar bien vestido, hablar con propiedad. A ratos los nervios nos traicionan y nos hacen quedar mal. Pero podemos ser claros y decir, ¿sabes qué? Estoy un poquito desubicado, un poco nervioso, ¿ya? Porque quería causar una buena impresión. Eso, que no es una justificación, te puede significar una apertura. Hermanos, ¿para qué todo este prólogo que yo he hecho?
es porque para nosotros en nuestra vida como seres humanos también dejamos pasar cosas que son importantes. Estamos más predispuestos a lo urgente que a lo importante. Y lo urgente muchas veces nos golpea muy fuerte porque no estamos preparados. Qué importante, hermanos, es para nosotros poder dejar una buena sensación, no para los demás, sino para nosotros mismos. ¿Cómo está tu estado de llevar las cosas en los tiempos adecuados? ¿Cómo es el mejor tiempo para ti? ¿Te has puesto a pensar el mejor tiempo para mí cuál es? Para los que somos abuelos, por ejemplo, la llegada de los nietos con todas sus travesuras, con todas sus salamerías, con toda su forma de ser, a los abuelos nos trastornan. ¿Por qué? Porque tuvimos nuestros hijos y teníamos el derecho de educarlos. Ahora tenemos nuestros nietos y tenemos el derecho de malcriarlos. Eso depende de cada quien. Somos seres humanos. Y también cómo yo me siento conmigo mismo en ese consejo de acto o en ese aconsejarme a mí mismo, estoy listo para afrontar tal o cual situación. ¿Cómo está mi estado de ánimo? Alguien me decía, hay duelos y generalmente, ¿cuáles son las palabras que se dicen? Te acompaño en tu dolor. Lo siento mucho. Mi más sentido pésame. Pero a veces, para la persona que está recibiendo ese saludo, el mundo se le vino abajo. El que tú digas una u otra cosa no va a tener sentido. Entonces, me decía una persona a quien estimaba mucho, que el sacerdote, ¿no? Me decía, cuando llegues a un velorio, estén velando a una persona, a las familias de ellos, simplemente dales un abrazo y un fuerte apretón. Nada más. No le digas nada. Porque ni siquiera se van a acordar que tú estuviste ahí. Y tú expusiste todos tus sentimientos en ese abrazo, que dice más que mil palabras. Entonces desde ahí yo dije, es verdad. Porque cuando estás del otro lado, o sea, cuando te dan a ti el pésame, tanta gente que te abraza, te pega unos manotones, que terminas en la noche molido. ¿Mm? Entonces, sí, los seres humanos somos personas o entes de costumbres y creemos que todo el mundo piensa igual que nosotros. Por lo tanto, lo que diga está bien para todos y no puede ser así. Tenemos que ser muy cálidos, no cándidos, cálidos con nosotros mismos y hacia los demás. La seguridad, la certeza van y por encima de la incertidumbre que podría considerarse esta falsedad. Falso lo que me estás diciendo porque no sientes nada. Lo dices por compromiso. ¿No? Entonces, ¿cómo poder virar eso? Es lo importante. Nosotros tenemos muchos problemas de nuestra vida diaria, sí, pero ¿qué debemos hacer? O enfrentarlos o meternos debajo de la cama. Está en nosotros. Y cuando tú partes y dices, yo voy a, yo sé que las personas que me rodean no piensan igual que yo, no sienten igual que yo, por eso voy a manejar mejor mi tiempo. ¿Y cuál es tu tiempo? El tiempo que tengas tú para ti, el tiempo de tu vida, que tantas veces pasa y te das, qué rápido que ha pasado el día, no me he dado cuenta. Eso es muy malo, porque quiere decir que no paraste un minuto para pensar en ti, en tu salud, en los tuyos.
sino que te embebiste en lo que estabas haciendo. Hasta en las peores circunstancias debemos tomar pausas y esas pausas nos deben llevar a un buen entender. Para eso necesitamos hacer un corte en esa pausa, salir de todo lo que estamos haciendo, ir a dar una vuelta, recibir un poco de aire fresco, cambiar el horizonte para luego regresar renovado. Las culturas orientales tienen tiempo de descanso en el transcurso del día. Le dan 5, 15 minutos para que puedan salir de ese enfoque de solo preocuparse por hacer, hacer, hacer y más bien en pensar también en uno. Tengo la capacidad de qué tiempo dispongo, cómo llevo mi tiempo, cómo ese tiempo puede ser mejor utilizado. ¿Cuánto tiempo no es solo cuestión de producir, de haya mayor productividad en la empresa, en el trabajo, en todo lo que yo hago, sino también qué tiempo me estoy dedicando para mí? Qué importante es saber que por tus venas en ese momento está corriendo muchísima sangre, un flujo sanguíneo. Tu corazón está palpitando, estás llenando de aire tus pulmones. A veces lo hacemos todo tan autómata, somos como los robots que no pueden estar en un momento determinado sustituyendo porque sale más barato tener un robot que una persona. Pero ¿cuál es la diferencia? El robot hace lo que tú le digas, porque lo programas para eso. A las personas no, sino que a veces nos consideran prácticamente robots en el sentido de queremos hacer lo que nos dicen a la manera que los otros dicen y no a la manera que nosotros debemos tener, porque nosotros tenemos nuestra propia manera. Eso es parte de nuestra vida maravillosa. Desde que vinimos al mundo empezamos a acariciar las cosas conscientemente. Vamos creciendo, vamos aprendiendo a caminar, vamos aprendiendo a hablar. Todo eso lo hicimos nosotros en nuestro tiempo, en nuestra vida. Por lo tanto, qué importante es de cuando en cuando recordar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Seamos conscientes de que hacer las cosas cuando en el tiempo que corresponden y cuando corresponden es nuestra obligación y es nuestra mayor satisfacción. Estemos conectados con los demás, pero tengamos espacio para conectarnos con nosotros mismos. Hagamos de nosotros ese proceso inmenso de poder ver la vida desde un lado distinto, que siempre Dios está con nosotros. Por algo nos hizo seres humanos, por algo nos trajo a este mundo. Cuando empiezas a ver cuál es tu misión de vida, si no te lo has preguntado, es hora de que te lo preguntes y hágase los ejercicios que hay que hacer. ¿Para qué te puso Dios en este mundo? Hoy, en Guayaquil, a esta hora, en este tiempo, escuchando este programa, ¿para qué nos puso? Yo sé para qué, para mí. A mí me puso aquí para decir lo que siento, lo que estudio, lo que analizo y lo que pasa. A ti te puso a escuchar. Yo no soy ni un sabio, ni un médico, ni un psicólogo. No, simplemente trato de que el mejor estilo de vida que pueda llevar yo, trato de transmitírselo a todos. Porque cuando uno pasa, como me tocó a mí pasar esa juventud, esa parte de mi vida del alcoholismo, y ahora lo veo lejano, pero sé que existió, que no lo puedo negar. Entonces dice uno, ¿qué derecho tengo para vivir? Y solamente Dios me dio esa segunda oportunidad, pues tengo que aprovecharla. Y por eso estoy frente a estos micrófonos, porque estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Habrá algunos que no les guste lo que yo diga, habrá otros que sí les guste, o habrá algunos que ni siquiera quisieran escuchar. Bueno, pero esa es decisión de cada quien. Y no podemos hacer modelos
para cada uno. O sea, si yo hablo en solo por hoy de mis experiencias y de lo que yo siento y de lo que yo opino y que puedo aconsejar, si a alguien no le gusta, pues cambia de canal, como dicen. A veces las verdades son duras, nos golpean, pero yo sí te digo, hermano, la maravilla que tenemos en nuestra vida es que Dios nos puso y nos dio una tarea, nos dio un ideal de vida, nos dio una misión y una visión. Investiga cuál es y empieza a sacarle brillo a esa que Dios te ha dado para que lo hagas, porque dependes de seres humanos y estás para seres humanos, para tus hijos, para tu cónyuge, para el mundo, para el país, para la ciudad. O sea, todos tenemos deberes, derechos y obligaciones que cumplir, algunas más pesadas que otras, pero no pensemos solamente en el peso que tenemos que cargar. Pensemos también que hay momentos en que debemos agradecer por haber llegado hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama sin siquiera pensar qué hicimos del día de hoy? ¿Qué positivo sacamos? ¿Qué pensaremos si es que amanecemos mañana? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Con qué pie me voy a bajar de la cama? Algo tan común. Uno se baja normalmente siempre con el mismo pie. Y uno no se da cuenta cuando tú le preguntas, ¿con qué pie te levantaste hoy? Se queda la gente pensando, porque ya no piensa. Y cuando tu cerebro empieza a pensar y tú le dices, voy a levantarme con el derecho o con el izquierdo, estás empezando a romper una inercia. Estás empezando a preocuparte de ti, de que tu cerebro está funcionando bien, de que tú puedes lograr objetivos porque te los has fijado. Hermanos, yo creo que la vida es bella, como decía la película, la vida es bella y que tendremos momentos duros, difíciles, de dolor, de sonrisa, momentos agrios, pero que sea la voluntad de Dios. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermano, que Dios los bendiga y será hasta la próxima semana. Felicidades.